bien, volvemos a saludarnos. Buenas tardes. Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio según Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Versículo 1. Mientras buscan, podemos comentar que hoy veremos dos acciones de Jesús que certifican su identidad y que le va mostrando a sus primeros discípulos, y muy necesariamente que vaya certificando sus credenciales cuando comienza su ministerio. Aquí va a volver a llamar a sus primeros discípulos, pero esta vez no de manera temporal como ya había hecho al principio, cuando se presentó con ellos y ellos estuvieron un tiempo con él. Y ha vuelto, vemos, por el Evangelio a sus tareas, pero ahora lo llama definitivamente. Por supuesto que esto necesita cierta certificación en la mente de los que van a ser sus discípulos, los que él va a escoger. Y por lo tanto, lo que vemos acá. Vamos a ver entonces Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero se habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú te lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Y entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias de presentarnos delante de tu presencia. En esta hora te rogamos que seas tú presidiendo el culto y ciertamente todo lo que se diga sea conforme a la Escritura enseñado por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Veremos entonces que estos primeros 11 versículos, Jesús llama a sus primeros discípulos y los capacita y los prepara y les demuestra que tiene autoridad para comisionarlos como pecadores de hombres. Los hombres habían tenido una larga y ardua jornada en la noche tratando de pescar, como es lógico, a 300, 500 y 800 metros de la orilla, porque en ese enorme lago que se llama Mar de Galilea, que está a 218 metros debajo del nivel del mar, se aproximaban, como suele suceder en ese tipo de lagos, a las costas en la noche. Así que ellos pescaban allí, eran pescadores profesionales, conocían su oficio. Pero esta noche no había sido una buena noche de pesca, no había estado bien. Así que ellos volvieron, seguramente dieron vuelta a las barcas, descendieron las redes, empezaron a repararlas, empezaron a limpiarlas, para prepararse para la próxima jornada. Estaban en este lago de Galilea. Entonces Jesús, como estilaban los maestros de la ley, llegan, se acerca, la multitud se agolpa, y él se sube a una barca, la empujan unos metros hacia el río, y él se sienta a enseñar como hacía todo maestro de la ley. Y vemos allí en el versículo 4 y 5 que dice: al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Bueno, lo normal es que Pedro hiciera una intervención en este sentido, porque él en el versículo 5 dice: Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré a las redes. ¿Qué hay en juego detrás de este versículo? Es la autoridad de Jesús la que está en juego. Porque Pedro
y los pescadores que están con él van a evaluar la enseñanza a través de este simple acto. Porque es obvio que si yo estoy enseñando y estoy predicando y estoy aplicando, como vimos el domingo pasado, una nueva autoridad, una autoridad diferente y que difería de la interpretación rabínica tradicional y de la interpretación farisaica. Ahora cuando yo escucho lo que él dice y luego me hace una observación práctica de algo que pertenece a mi dominio, es mi oficio, sé cómo trabajarlo, lo he vivido siempre, es más, me dedico profesionalmente a él, pongo en juego mi credibilidad. Así que Jesús lo hace conscientemente, hace que él dude de, pero ¿cómo? Si pescar de día en el lago cuando no lo hemos hecho de noche, así que ellos lo dudan, pero lo hacen. Pedro lo hace y lo hace con reverencia, por tu palabra. Pero en ese por tu palabra Jesús se jugaba su credibilidad. Porque obviamente, si hubiera fallado, si no hubiera sido esto que sucedió, él podría haber pensado, bueno, yo ya sabía que Jesús se equivocaba en esto, ¿en cuánto más podrá estar equivocado? Así que aquí hay una prueba y una demostración, una señal y un milagro diseñado, como todos los milagros en el Evangelio, para reforzar la autoridad de Jesús, para reforzar la enseñanza, para construir la base para la enseñanza. El milagro no habla de Jesús como obrador de milagros en sí, sino que habla de la potestad que tiene para mostrar esa nueva autoridad que está enseñando. Así que bueno, Pedro obedece la palabra de Jesús y lleva la barca hacia las zonas de pesca. Y bueno, y pescan de una manera formidable. Veamos el versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. No fue una pesca buena. No es que pescaron algo, pescaron de manera excepcional. Pescaron de manera increíble. Se rompían las redes porque no podían contener el peso, porque no estaban diseñados para ese nivel de pesca. Huelga decir que nunca habían pescado tanta cantidad de peces. Ni siquiera la mejor de las pescas. Así que le hacen señas al otro barco, que allí va, un barca en realidad, no era un barco, una barca, y van, y echan las redes en el medio para compartir el peso, y ambas anegaban por el peso enorme de los peces. Era una pesca espectacular, era una pesca de una gran abundancia no vista por ellos. Y este milagro hace una reacción en Pedro, y probablemente en todos los otros. Pero obviamente Lucas se está enfocando en Pedro. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Siempre que en la Escritura el hombre se toca de frente a la santidad de Dios, sucede esto. Hay pavor. Porque nuestros ojos, por nuestra carne y nuestra sangre, no puede ver la santidad de Dios, la gloria de Dios, sin perecer y sin aterrorizarse. Por eso es lo que dijo Isaías, ¡ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, he visto mis ojos al Rey! Y esto es lo que estaba experimentando Pedro. No podemos apresurarnos y pensar que ya Pedro saca la conclusión de que está viendo a Dios. Pero sí es notorio que la enseñanza ha sido reforzada a través del milagro y que por lo tanto Pedro tiene la fuerte sensación de que a través de Jesús obra Dios y que está delante de alguien santo y que él no es digno. Y todos los demás también. Así que en el medio de los peces, imaginen la escena, en medio de la enorme cosecha de peces, allí es que el hombre rústico y acostumbrado al trabajo cae de rodillas y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque el asombro, dice la Escritura, se había apoderado de él. El término griego habla de un asombro, de un azoramiento, de una estupefacción, de algo tremendo, conmovedor. Porque estaba sorprendido, sumamente perplejo. Estaba perplejo porque en su conciencia, no podemos especular a nivel consciente, pero en su conciencia, él sabía que ese milagro autentificaba lo que acababa de escuchar. Las enseñanzas del reino de este maestro
de este rabino, de este hombre que venía después de Juan y que era más grande que Juan. Entonces es tremendo. Entonces él dice, apártate de mí porque se había apoderado tremendo asombro. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, que también estaban asustados y también estaban tratando de que Jesús no les acercara. Eran socios de Simón, eran socios en el negocio de la pesca artesanal, como le llamaríamos nosotros ahora, y iban a ser socios después en el negocio de pescar hombres. Un negocio ciertamente superior. Siempre es la misma reacción cuando estás enfrente a la santidad de Dios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, para aplicarlo a nuestra vida, ¿cuál es nuestra reacción? Me acerco al micrófono porque si empieza a llover no vamos a escuchar. ¿Cuál es nuestra reacción cuando estamos a Dios? ¿Hay asombro? ¿Hay ojos nuevos? ¿Hay confesión? ¿Estamos viendo a Jesucristo o estamos viendo solamente un relato muchas veces leído? Sin asombro, sin novedad, sin frescura, sin espíritu. Debemos venir a la Escritura con ese asombro y comprobar que cada acto de Jesucristo es un acto que nos habla de su autoridad, de su absoluta autoridad para establecer esta enseñanza. El reino de los cielos se hace la novedad absoluta que está ocurriendo. No es que va a ser futuro, no es que se va a acercar, es que se ha acercado en la presencia del Rey. Y eso está certificado por la presencia de Dios, por su enseñanza y por sus milagros. Supongo que este milagro, este primer milagro que vemos en Lucas, quedó mucho tiempo en la impresión de los apóstoles. Y luego que Cristo resucitó, y luego que ellos recibieron el Espíritu Santo y poder para ser testigos, fue mucho más significativo ese primer milagro con que Él certifica su enseñanza. Los versículos 12, estamos saltando, dice, y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, los cuales eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. Ya no como aquel primer encuentro, con algún tiempo de estar con él, ya no como discípulos de Juan el Bautista, sino como discípulos de Jesús. Y poniendo esa predicación delante de ellos, como discípulos, como aprendices, como seguidores. Fue grande la impresión. Pero Jesús no va a detenerse ahí. No va a detenerse ahí, sino que va a ser algo bien interesante, que también será testimonio ahora no solo a sus primeros discípulos, y no solo a los que estaban allí en aquel día, sino al sacerdocio. Dice el versículo 12, estando Jesús en una de las ciudades, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Por años yo he amado estos versículos, porque este hombre no tenía nada, era ceremonialmente impuro, estaba impedido de adorar a Dios, era socialmente apartado de su familia, de su trabajo, de su sociedad, de su cultura, de todo tipo de auxilio. Si caminaba entre los hombres tenía que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Se imaginan? Inmundo. ¿Imaginan ir por sus pueblos, por sus ciudades, por sus barrios, por sus parientes, gritando inmundo y que todos se les corran como la peste? Este hombre tenía lepra. No es necesariamente esta lepra mencionada aquí lo que nosotros conocemos ahora como la enfermedad de Hansen. No lo es. La lepra en la Biblia son varias enfermedades cutáneas, pero esta particularmente tenía un enorme poder de ser contagiosa. Por supuesto, no había ninguna microbiología y no había ningún antídoto. Ninguno. Estaba desesperado, apartado, solo. ¿Y qué trae a Jesús? Y Él viene y solo trayendo su miseria dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y lo asombroso, lo impresionante, lo increíble, no es tanto el milagro, sino que Jesús lo toca. Si tocabas a un leproso, ¿qué pasaba? Ceremonialmente impuro. Jesús no tiene problema con eso. Él no queda ceremonialmente impuro, lo toca, establece el contacto, le restituye la comunión humana. Y luego dice, quiero, se limpia. Y lo limpia.
le saca todo el oprobio. No hay cuadro más poderoso en 2 versículos que el Evangelio. ¿Qué hemos traído nosotros a Jesucristo? Nuestra inmundicia, nuestra incapacidad, nuestro pecado, nuestra incapacidad para ser salvos, lo inadecuado que somos, lo corto que quedamos. Y hemos venido a Él y le hemos dicho: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Él, ¿qué ha dicho? Lo mismo que esta vez. Si quieres, puedes limpiarme. Quiero. Sé limpio. Sé limpio. El Señor Jesucristo hace una cosa maravillosa porque muestra su poder, refuerza su autoridad y muestra la enorme misericordia que conlleva la gracia del nuevo pacto, que Él está ejemplificando en estos versículos. Es tremendo de estar emocionalmente apartado, de estar ceremonialmente impuro, de ser un paria, un sacado de la sociedad. Ahora este hombre es restituido así. Porque así es la conversión. Así es la confesión de pecados para el que verdaderamente confiesa. Y así es la gracia salvadora de nuestro Señor. Y al ver esto, ¿qué podemos decir? Dice el versículo 3, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y él le mandó que no se lo dijera a nadie de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque seguiría aumentando la cantidad de gente e impidiendo el progreso y el desarrollo de su predicación. Por supuesto que esto nunca va a lograr que le hagan caso. El hombre está azorado, tan sorprendido, tan impresionado que sale y lo cuenta a todo el mundo. Pero él le dice, él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda para tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Quiero notar que Jesús fue en todo conforme a la ley. Él lo hizo todo conforme a la ley. Él quería que este leproso cumpliera el rito de Levítico capítulo 14, versículos 2 al 32. El rito de la purificación del leproso, para testimonio a los sacerdotes, para una plena restitución de su familia, para que nadie tuviera temor de recibirlo de nuevo y para que se cumpliera, como él le dijo a Juan el Bautista en su bautismo, toda justicia. Hay una impecabilidad de procedimiento, una justeza y un afinamiento al cumplimiento de la ley en Jesucristo que es absolutamente asombroso. Por eso él, cuando sea acusado, cuando sea presionado por el sacerdocio, él le dirigirá a sus vecinos y acusadores la pregunta de si encontraban pecado en él, si lo redarguían de pecado, y nadie podrá responderle porque Jesucristo no hizo ni un solo atajo. Él siempre cumplió las cosas como debía mandarlas. Por lo tanto, él le dice que haga esto. Pero su fama, dice el versículo 15, se difundía cada vez más y multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. No podemos pasar por alto el orden de la narración y la importancia que Lucas le da en el versículo 15 a la acción, al ministerio de Jesucristo. Lucas nos dice que se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Primero la enseñanza, luego las señales que verificaban la enseñanza. Pero primero la enseñanza, primero la doctrina, luego las señales que verificaban esa doctrina. Porque era necesario que la mente hebraica se abriera, era de lo que había sido prometido a los profetas, pacto de que el corazón de piedra iba a ser transformado en corazón de carne y que Dios estaba recibiendo a las naciones. Y eso había que entenderlo. Y entonces es necesario que Lucas enfatice, como va a enfatizar en todo este evangelio que vamos a estudiar, que primero está la doctrina y luego está la señal. Porque Jesús no era un obrador de milagros. Ni siquiera podríamos decir que él, que debe haber hecho cientos o miles, no lo sé, porque no están todos contados, ni siquiera podía ser conocido. Él era conocido como un maestro de la ley. Luego como un profeta, hasta que algunos van a reconocerlo como el Cristo,
el Hijo de Dios, Dios en carne. Esa es la progresión del nuevo pacto. Esa es la apertura. Esa es la visita de Jehová que de repente vendría a su templo como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Se estaba cumpliendo Jeremías 31, pero había que poner la cabeza del pueblo en esa dirección. El versículo 16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es interesante que Lucas se cuida de mencionar que Jesucristo, a pesar de que trataba a mucha gente, de que cada vez era más, que él era insustituible en su trabajo porque no había suplente y que cada vez tenía más horas y más horas y más horas, como vimos el domingo pasado, en la noche venía la gente y continuaba viniendo a que lo sanara, él hacía tiempo para orar. Porque este trabajo, el trabajo del reino, no se puede hacer sin oración. Tratar de servir a Dios sin oración o como personas de oración. Porque sin oración no hay poder. Sin oración, sin estar a los pies de la presencia del Rey, no hay poder para hacer esto que vamos a hacer. No lo podemos hacer en nosotros. No somos nosotros que podemos convencer a la gente. Santo el que ha de redarguir de pecado, usándonos a nosotros. Pero no podemos estar hablando si no pasamos tiempo con el Rey. No podemos transmitir lo que no conocemos desde un punto de vista doctrinal y desde un punto de vista... No podemos hacer el trabajo de oración diaria, continua y enfocada. No es solamente buenos días, Señor, bendíceme en este día, que me salga bien el trabajo, que ande todo bien en la oficina y buenas noches, hasta mañana. Mañana oramos lo mismo, ese no es el trabajo. No podemos pasar orando por las añadiduras. Tenemos que orar por venga a nosotros tu reino. Santificado sea tu nombre. Porque las añadiduras están certificadas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Pero a veces nosotros estamos enfocados en las añadiduras y oramos por añadiduras y estamos todo el tiempo con añadiduras. Pero el asunto es, oramos por la paz en Jerusalén, oramos por la conversión de los impíos, oramos para que el Uruguay sea para Cristo, oramos para que Él envíe obreros a su mies, oramos para entender mejor esos pasajes que no entiendo, oramos para poder tener unidad y amor con hermanos que tienen diferencias secundarias con nosotros. Esas son las cosas por las que hay que orar. Oramos para ser personas de perdón y no de rencor. Oramos para ser personas más espirituales y no materialistas. Oramos para ser gente de provecho y no gente egocéntrica. Oramos para que no se nos pegue la cultura pegajosa e inmunda, para ser diferentes sin ser altaneros, para no tener orgullo espiritual y para saber que no debemos ser igual que el mundo. Esas son las cosas por las que hay que orar. Jesucristo oraba, caminaba. Jesucristo continuaba su ministerio. En aquel día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No osando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Qué interesante. La escena, que es espectacular, pero como la hemos visto tantas veces, nos vamos a detener. Aquellos buenos amigos que dicen, bueno, no entramos por el gentío, abrimos un techo, era más fácil porque eran de ramas, pero abrimos un techo y para abajo. Jesús va al nudo. ¿Entienden que siempre va primero la doctrina? Va al nudo. Tus pecados te son perdonados. Y entonces él sabe, él prevé, él lo tiene claro. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que Jesús ahora los tiene donde los quiere. Los tiene allí, cuestionando
cuestionándose su identidad. Conociendo Jesús sus pensamientos, le respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Pecados están perdonados? Levántate, anda. Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad en la tierra para perdonar al paralítico. Y te digo, levántate, toma, vete a tu casa. Al instante levantó delante de ellos y se fue a casa glorificando a Dios. El hombre se va glorificando porque ha sido sanado de una postración. Y los que están allí diciendo que este hablaba blasfemias están confrontados con que este no solo es capaz de prever el pensamiento de los otros, sino que además es capaz de actuar en consecuencia. No solo puede decir tus pecados te son perdonados, sino que puede dar una sanación instantánea, completa y absoluta, así verificando lo que acaba de decir. Así que ahora los fariseos tienen otro problema, que es decir y decidir si realmente tiene autoridad para hacerlo. Así que los que están allí, además de quedar absolutamente sorprendidos por el acto milagroso, por la señal, tienen un problema mayor, mucho más crucial, que no dura solamente 80 años, que es decidir el peso de la enseñanza y decidir el peso de la autoridad que está ahí adelante. Ellos tienen que decir, pero si lo sana de manera instantánea, si lo hace como prueba de que puede perdonar pecados, entonces, si solo Dios perdona pecados, entonces es el Mesías, es el Hijo de David, es el Hijo del Hombre, como dice Daniel. Bueno, ese era el asunto. Y el asunto estaba lanzado en medio de ellos. Esto es lo que ellos tienen que rumiar. El asombro se apoderó de todos, dice el versículo 26, y glorificaban a Dios y se llenaron de temor. Otra vez, el temor. ¿Por qué el temor ante algo bueno? Porque el temor viene acompañado de la santidad que desprendía los actos de Jesús. De la profunda autoridad moral y espiritual de este hombre que estaba delante de ellos. De una vida intachable. De una vida, en términos estrictos, inmaculada. Sin mácula. Una vida irreprobable. Nadie podía acusarlo. Nadie podía redarguirlo. Este es un hombre distinto, diferente. ¿Será este el Mesías? El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Pero la moral, pero la religión, pero las tradiciones son fuertes en el corazón. Todos nosotros tenemos nuestras tradiciones, familiares y nacionales. Las llevamos a donde vamos. Después de esto, versículo 27, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Tengo un problema porque estos pescadores que eran judíos normales, sin mayor educación, pero normales, lo siguieron un rato, después lo dejaron de seguir y ahora viene, después de la pesca, lo siguieron porque hubo un milagro. Pero este que es un traidor, que trabaja para el Imperio Romano, este que cobra impuestos de más, este que trabaja para el usurpador, este que viene y te dice, a ver, hiciste un negocio, es tanto para Roma y tanto para mí, es tanto, este solo escucha una palabra y actúa en consecuencia, dice, sígueme, algo está pasando. ¿Qué pasa con el corazón de este que es inmediato? ¿Por qué parece ser este corazón mejor que el otro? Es interesante. Porque dejándolo todo se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete de su casa y había un gran grupo de recaudadores de impuestos. Una linda reunión. Recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban con los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Uy, claro, con los traidores, con esos que pecan, porque nosotros somos intachables. No hay nada peor, ni nada más corrosivo, ni nada más enemigo de la verdadera fe que el orgullo espiritual, que el creerse algo no siendo nada. No siendo nada, porque nada tenemos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de arriba, del Padre de las Luces. Y si lo hemos recibido,
¿Por qué jactarse como si no lo hubiéramos recibido? Como si fuera nuestro. Pero estos hombres tenían un orgullo bárbaro. Dijeron, pero ¿cómo? Con estos pichis. Falta que dijeran eso, estos pichis, con estos de segunda, de cuarta, con estos mersa, diríamos en mi barrio, con estos. Pero no con nosotros, que somos unos tipos fenómenos, con estos. Jesús en el versículo 31 respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremendo, tremendo. ¿Quién sos tú? ¿Quién sos tú? ¿Un sano? Entonces Jesucristo no te ha llamado, no lo necesitas. Sos un cumplidor de la ley, estás intachable y bien delante de Dios. Si esa es tu confianza, el día que mueras aquí, despertarás en el lago de fuego, sin lugar a dudas. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han hecho inútiles. Todos se extraviaron. Así que hay problemas. Ahora, si sos un enfermo, si sos un pecador, si sos un arrepentido, si sos un perdonado, está todo bien. Porque a ellos vino a buscar Dios. Y si Él te ha buscado, no te va a soltar. Y si Él te ha perdonado, nadie te va a condenar. Y si Él te retiene, te va a glorificar. Y esa es la certeza. Y ese es el evangelio que predicamos, porque ese es el evangelio que Jesucristo predicó. ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Cuáles son las certezas que nos llevan a predicar este evangelio? ¿Cuál es la autoridad sobre la que reposa el evangelio que predico? Esas son todas buenas preguntas para hacernos a la luz de Lucas. Él es el Señor de la vida. Él es el Rey que ha venido por los suyos. A los suyos vino, los judíos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios, enhorabuena. Ahora hay que ser discípulo. Porque si ya eres un hijo de Dios, su voz sigue incólume, sonando y diciendo, sígueme. El Señor bendiga su palabra.